no terminó la pandemia, Lori? Aprovechándote. Bueno, la pandemia en sí, pues está ya en su parte final, sin duda. La Organización Mundial de la Salud no ha hecho una declaratoria del fin de la pandemia, por lo tanto debemos asumir que seguimos en pandemia, digan lo que digan los gobiernos independientes individuales en cada sitio. Es decir, creo que, Tony, que podemos anticipar un fin oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud, seguramente en el transcurso de este año, que no es decir que ya se acabó COVID. COVID es una enfermedad que llegó para quedarse y está entre nosotros y seguirá estando entre nosotros. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga. Yo soy Tony Aguirre y hoy particularmente estoy muy contento de este programa y de esta entrevista porque además de hablar de un tema fundamental, de un tema tan importante para la vida pública y para la salud de los mexicanos, contamos con una amiga a la que yo respeto, quiero y admiro profundamente, una de las voces más críticas que surgió durante la pandemia, Lorian Jiménez Faibi. Sin mayor presentación, Lori, gracias, qué gusto volver a verte. Ay, Tony, muchas gracias. Es un placer volverte a ver igual, ahora ya en otro espíritu un poco diferente de todas las veces que nos vimos, ¿verdad?, en entrevista durante la pandemia, aunque siguen habiendo pues muchos problemas en el sentido de la pandemia misma y desde luego el tema que nos atañe hoy, que es sobre nuestro sistema de salud. Muchos problemas, pero bueno, finalmente es un placer estar en tu programa nuevamente, poderte saludar, es un gustazo volverte a saludar y pues aquí estamos, Tony. Gracias, gracias, Lori, porque sin lugar a dudas, tu participación en estos espacios y en muchos otros, debo decirlo, fue fundamental para estar bien informados, para saber lo que realmente estaba ocurriendo en los momentos más álgidos de la pandemia. Tocando el tema que estábamos platicando ahorita sobre la pandemia, ¿terminó o no terminó la pandemia, Lori? Aprovechándote. Bueno, la pandemia en sí, pues está ya en su parte final. Es la Organización Mundial de la Salud quien declaró la pandemia y tendrá que ser la Organización Mundial de la Salud quien declare su fin. Lo que están haciendo algunos países, ahora Estados Unidos, y parece que aquí en México se tiene esa misma intención, de decir a partir de tal fecha en este país ya se acabó la pandemia. Tiene muy poco sentido hacer esas declaratorias y además resultan contraproducentes. Contraproducentes en el sentido de seguir cuidando lo que está ocurriendo, porque COVID todavía hay. Hay mucha información que se ha tergiversado, que ha llevado a muchas más muertes de las que debieron ocurrir en esta crisis. Entonces, realmente la pandemia como tal, la Organización Mundial de la Salud no ha hecho una declaratoria del fin de la pandemia, por lo tanto debemos asumir que seguimos en pandemia, digan lo que digan los gobiernos independientes individuales en cada sitio. Es verdad que nuestra situación actual es pues notablemente distinta a la situación que tuvimos de 2020 hasta tal vez finales del año pasado, tal vez mediados finales del año pasado, en donde gracias a la vacunación y desgraciadamente por la infección masiva, y lo digo porque no es lo mismo, las poblaciones que adquirieron inmunidad a través de la infección masiva y aquellas comunidades que adquirieron inmunidad a través de la vacunación principalmente, ¿ok? Hay una diferencia fundamental y la diferencia está en la cantidad de gente que terminó muriendo, ¿no? Entonces, pero una y otra han tenido el efecto de disminuir notablemente las muertes que se están produciendo por COVID-19. Es decir, creo que, Tony, que podemos anticipar un fin oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud, seguramente en el transcurso de este año. Yo creo que tal vez a mediados de este año, a más tardar, al menos que otra cosa grave suceda, ¿no? Que venga otra variante que genere, que pueda generar grandes olas de contagio asociadas a un número muy elevado de muertes. Parece muy poco probable que eso ocurra. Entonces, yo creo que podríamos esperar a mediados o finales o el último trimestre de este año un anuncio ya oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud en términos
de la declaratoria del fin de la emergencia sanitaria global, que no es decir que ya se acabó COVID. COVID es una enfermedad que llegó para quedarse y está entre nosotros y seguirá estando entre nosotros, como todas las enfermedades emergentes que llegan, pues llegan y aquí se quedan. Esto lo pudimos hacer con una sola enfermedad y eso fue la viruela, ¿verdad? Acabar con la viruela en el mundo. Pero aparte de la viruela, esto no lo hemos podido hacer con ninguna otra enfermedad y eso incluye COVID. Así que, bueno, es un tema del que hay que seguir hablando. Hoy por hoy, COVID-19 sigue siendo una de las principales causas de muerte en la mayor parte de los países en el mundo. En Estados Unidos es la tercera causa de muerte. En México fue la segunda causa de muerte en 2020, la primera causa de muerte en 2021. Y el INEGI, que acaba de sacar datos preliminares de 2022 hasta septiembre, se convierte en la cuarta causa de muerte en México, queriendo decir que sigue siendo una enfermedad que está cobrando muchas vidas y que tenemos que seguir alerta. Es así que sigue el virus, el COVID, que el presidente se infectó por tercera ocasión. Lori, ¿qué nos dejas en esta conversación y qué te deja la misma? Bueno, yo creo que es un momento en que los mexicanos necesitamos todos reflexionar en qué tipo de país es el que queremos yendo para adelante, ¿verdad? Es decir, la destrucción de nuestras instituciones con fines político-electorales creo que no nos está llevando a nada bueno. Y uno de los indicadores realmente más dolorosos, más incisivos, es la pérdida no solo de vidas, sino de calidad de vida que se ha tenido por esta estrategia, bueno, por esta falta de estrategia en el manejo correcto de las políticas de salud pública. La salud es nuestro principal tesoro, es el principal tesoro de cada ser humano, la salud y su calidad de vida. Y está hoy siendo manipulada por un gobierno o unos gobernantes que están improvisando y esto nos ha hecho ya retroceder décadas en el avance y de querer, de aspirar hacia tener un sistema de salud realmente universal, gratuito, funcional, de calidad para nuestra población. Gloria Jiménez Faibi, gracias de verdad, qué gusto volver a verte, escucharte, siempre dándole luz a estos temas que son vitales, que son tan importantes. Gracias, muchas gracias, Lori. Nada que agradecer, Tony, el gusto ha sido mío, un placer como siempre estar en tu programa. Muchas gracias a Lori Ann Jiménez Faibi, una científica de primer nivel, doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard, nada más ni nada menos. Gracias por habernos acompañado. Hagan todo lo posible para que este espacio libre, crítico y plural siga existiendo, subsistiendo para todos ustedes. Yo soy Tony Aguirre. Esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias.